Muchos niños lindos. Todos los niños son lindos. Hasta yo, dijo mi mamá cuando nací. ¿Cuándo nací? Dios es bueno. Vamos a la palabra de Dios esta mañana y obviamente nos vamos a referir a un pasaje que tiene que ver con el contexto que celebramos esta semana, la semana de la pasión, la muerte, la crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, los versos del 28 al 41. Y como les decía, hoy marcamos el inicio de la Semana Santa, una celebración que tiene sus raíces en los primeros siglos de la era cristiana. Algunos historiadores la sitúan tan lejos como el siglo II, la gran mayoría la sitúa en el siglo IV, pero no importa en qué momento de la historia se haya comenzado a celebrar y a enfatizar los eventos de Semana Santa, la realidad es que ocupa no solamente un lugar relevante e importante en el calendario cristiano para nosotros, ocupa un lugar importante en nuestros corazones. Y eso es importante para nosotros porque es un tiempo en el que nosotros reflexionamos sobre los eventos finales del ministerio terrenal de Jesús, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y en eso vamos a estar enfocados un poco esta mañana. Y siguiendo el hilo de los que estuvieron aquí el miércoles en el estudio bíblico, siguiendo el hilo de lo que estuvimos explorando el miércoles pasado, el contexto previo a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, creo que vale la pena hoy destacar y dedicar un minutito a destacar la conexión que existe entre la parábola de las 10 minas o los 10 siervos, como le llaman el título en otras Biblias, y lo que comienza a desenvolverse a partir precisamente de lo que nosotros reconocemos hoy como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y el miércoles veíamos que Jesús, el Señor Jesús, cuenta esta parábola mientras se dispone y se prepara ya listo para ir hacia Jerusalén. Y cuando cuenta esta historia, esta parábola, lo hace para corregir la idea que sus seguidores tenían con relación al establecimiento de su reino. Ahora piensen en esto, decíamos el miércoles pasado, Jesús está cerca de Jerusalén en el tiempo más importante de la celebración de fiesta judía, que era la Pascua. Y la gente sabe que él va a Jerusalén. Y la Pascua era esa festividad importante para los israelitas porque conmemoraba, de hecho todavía conmemora históricamente la liberación del pueblo israelita de Egipto. Y ellos sabían y recordaban especialmente en esta celebración que la libertad que ellos experimentaron como nación, luego de 4 siglos de esclavitud, fue gracias a la intervención divina. Así que este es el contexto de lo que se está celebrando. Ellos recordaban que Dios le había dado un líder llamado Moisés, a quien él usó precisamente como el caudillo libertador, por decirlo de alguna manera, para guiar al pueblo fuera de Egipto, fuera de la esclavitud. Y la gente estaba celebrando esto. Y ahora aquí aparece Jesús, quien tiene un récord impresionante, tiene un currículo impresionante, un resumen impresionante. Y ahora Jesús se está alistando en este contexto de esta celebración histórica de la liberación de la nación que estuvo cautiva en Egipto por tantos años. Y Jesús se dispone a entrar a Jerusalén precisamente en este tiempo. Así que la gente, especialmente sus seguidores, comienzan a pensar, llegó el momento, ya se va a establecer el reino, Dios una vez más va a intervenir y va a hacer libre a su pueblo esclavo. En este contexto, históricamente, vivían bajo el yugo opresor del Imperio Romano. Y entonces están pensando nuevamente, Dios
ha levantado un líder, nuevamente Dios ha levantado a alguien que nos va a guiar. Una vez más, Dios va a usar a un hombre. Tenemos a ese hombre entre nosotros, es el Mesías. Así que llegó el fin de Roma. Y Mateo y Marcos, los evangelistas, nos dicen que la gente gritaba, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana era un grito, salva ahora. Es relevante esto porque están exactamente cantando y gritando una porción del Salmo 118, versos 25 al 26, donde dice, oh Jehová, hosana, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Así que están proclamando que el Mesías, el hijo de David, este líder está entrando en la ciudad. Marcos dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Está declarando el establecimiento del reino. La gente decía, bendito el reino, hosana en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre. Y dice que viene. Y cuando habla ahí ese que viene, está haciéndolo con algo urgente, algo inminente. Esto va a pasar. El reino ya va a ser establecido. En unos minutos, en unos días, en un par de días, en una semana, se establece el reino nuevamente. Se está cumpliendo esto. Pero hay algo que esta gente había olvidado. Y yo pienso que muchas veces se olvida en el contexto de Semana Santa, especialmente en el día de resurrección, se nos olvida de qué trata Easter. Y quizás a nosotros no. Pero esta gente fallaron en reconocer algo. Que la celebración de la Pascua incluía el sacrificio de un cordero. Y ellos están diciendo, llegó el reino, llegó el rey, inminente el establecimiento del reino, pero no están pensando, hay un sacrificio que necesita tomar lugar. Tienen en cuenta todos menos este aspecto. Y Jesús, la Biblia revela, y nosotros sabemos, es ese cordero de la Pascua. Es el cordero pascual, de hecho es el cordero de Dios ofrecido por nosotros, pero ellos no lo ven. Y en este contexto, el miércoles pasado veíamos cómo Jesús, por medio de una parábola, les corrige. Les digo, una parábola alguien ha dicho, una parábola es una historia terrenal con una aplicación celestial o espiritual. Y les dice, hay algunas cosas que todavía ustedes necesitan saber en relación al reino, porque la parábola incluso comienza diciendo que él dio la parábola, hizo la historia para corregir la idea que ellos tenían acerca del reino. Y la parábola cuenta de que un hombre noble salió de viaje. Los que estaban aquí en el miércoles se benefician ahora de este minuto. Un hombre noble salió de viaje, noble de la nobleza, quiero decir, no noble como yo, que soy bien noble, ¿no? Sino no noble como un caballo, no, de la nobleza, una persona importante, de la realeza. Un hombre noble sale de un viaje, antes de salir de viaje, reúne a 10 de sus siervos, le da una mina a cada siervo, ¿verdad? Una mina representaba 100 dracmas, un dracma era el salario de un día, así que le dio una buena cantidad. Cuando el rey se va de viaje por algún tiempo, el hombre se va para recibir el reino, no se va siendo rey, se va para recibir el reino. Y cuando el hombre regresa tiempo después, llama a cuenta, la historia dice a 3 de ellos, pero se lo había dado a 10, anyways, y les dice, y le pide cuenta a cada uno. Uno viene y le dice, Señor, la mina que me diste produjo 10 minas más. El Señor le había encargado, ocúpense, hagan negocio con esto que les voy a dar. Ustedes trabajen con esto que yo les estoy dejando, con este don que les estoy dando. Y cuando regresa pide entonces cuenta. Uno dice, Señor, me diste una mina, aquí tienes 10 más. El Señor le dice, bien, buen siervo, te voy a dar entonces autoridad sobre 10 ciudades. Viene otro y le dice, Señor, me diste una, aquí te doy 5. Excelente trabajo, te voy a recompensar, te voy a dar a ti 5 ciudades, autoridad sobre 5 ciudades. Viene uno y le dice, Señor, yo sé que tú eres un hombre severo, que tú cosechas lo que tú no sembraste, que tú quitas lo que tú no pusiste,
Y por lo tanto yo cogí la mina que tú me diste, la metí en un pañuelo y la tengo guardadita, aquí te la tengo. Y eso no agradó al rey, ¿no? Y el rey le dijo, eres malo, porque si tú sabes que yo era todas esas cosas, ¿por qué tú no tomaste por lo menos la mina y la pusiste en el banco para que por lo menos me hubiera dado intereses? Por lo tanto, el Señor concluye y dice, ¿sabes qué? Tú dijiste que yo era severo, mira lo que es ser severo. Quítenle la mina a este que tiene una y désenla al que tiene más. Y hablamos acerca de esto en el estudio bíblico y fue rico lo que exploramos ahí. Pero ¿por qué le hago esta parábola? ¿Cuál es la relevancia de esta parábola en el capítulo anterior? Ahora, en este contexto del Domingo de Ramos. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido y que vimos el miércoles es que las parábolas hay que interpretarlas correctamente y que una interpretación fiel, como toda la Escritura, requiere que se tenga en cuenta su contexto. ¿Por qué puso Lucas esta historia de los 10 siervos y las minas antes de la entrada triunfal? ¿Sabe por qué? Porque la entrada, hay una conexión. La entrada triunfal da inicio al viaje del hombre noble. Ahí está, el hombre noble, el hombre de la nobleza, el de la realeza, el que va a recibir el reino, está a punto de partir. Así que lo que comienza a pasar en aquel día es el cumplimiento parcial de esta parábola. Porque Jesús ahora va camino a la cruz, va a ser sepultado, va a resucitar al tercer día y luego 50 días después de la resurrección va a ascender a los cielos, de donde regresará rey. Así que el hombre noble va al viaje largo a recibir el reino y va a regresar. Mientras tanto, sus siervos tendrán que laborar para ocuparse de los asuntos del reino. Y en su recompensa, mire, recibimos muchas bendiciones de Dios de este lado de la eternidad, en la vida aquí en la tierra ahora. Pero la recompensa real es la recompensa en la venida del Rey. Alguien dice amén esta mañana. Y en su regreso entonces Él va a recompensar a los fieles. Va a juzgar a los enemigos. Y decíamos la semana pasada el miércoles pasado, el tema aquí es fidelidad. Sí, Franco. No tenemos que ser mejor que nadie. Escuche a alguien esta mañana. Dios no nos llama a estar en una competencia donde nosotros tenemos que ser mejores que otros. No, usted lo que tiene que ser es fiel al Señor. No es ser mejor, es ser fiel. Y el mensaje de la parábola tiene que ver con el reino, con el rey y con el regreso del rey. Así que mire la conexión entre la parábola y lo que comienza a tomar lugar a partir de lo que nosotros conmemoramos hoy, Domingo de Ramos, a partir de la entrada triunfal en Jerusalén. Y entonces esto nos permite entender la porción que hoy nos ocupa, por qué la gente estaba tan eufórica, por qué el revuelo, por qué la algarabía, el júbilo, las alabanzas, los cantos, hosana, por qué el recibimiento. Lucas 19. Dice el verso 28. Dicho esto, iba adelante. Dicho esto, lo que es la parábola de la que le estoy hablando, ¿no? Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
Jesús corrige la idea equivocada que tenían del reino, pero solamente corrige lo que necesitaba ser corregido. Porque sea cual sea la idea que la gente tenía del Mesías y del reino y lo que el Mesías vendría a hacer, Jesús no les corrigió en la idea de que Él era ese rey y que era ese Mesías. Y la narración de Lucas presenta un cuadro dramático. Jesús no niega su realeza. Él es el rey. Jesús ha mantenido un perfil bajo durante todo su ministerio. Muchas veces le decía a la gente que recibía milagro, sal, no le cuentes nada a nadie. Pero ahora al entrar a Jerusalén, Él acepta lo que la gente está declarando y proclamando. Ahora acepta el reconocimiento público. Y Lucas enfatiza que la multitud que vitoreaba, Lucas dice que era de sus discípulos, eran seguidores de Jesús. Nosotros hablamos de discípulos y pensamos en 12. Dice que era una multitud de discípulos. Pero lo que Jesús sí corrige es la idea que ellos tenían del Mesías. Jesús se presenta como un rey totalmente diferente. Un rey distinto a lo que los hombres suelen concebir. Ellos querían un caudillo que como Moisés les librara del yugo romano, así como Moisés les había librado de Egipto. Ellos clamaban por un líder militar, quizás como Josué. Pero Jesús viene y se presenta como el rey de paz, el rey cuyo reino no es de este mundo. Un rey que se quebranta, un rey que sufre, un rey que llora, un rey que viene incluso a dar su propia vida. Y por eso la imperiosa necesidad de Jesús ir a Jerusalén. Por eso la urgencia de llegar a la cruz. Esa urgencia se entiende en el verso 28 donde dice que Jesús iba caminando delante de sus discípulos. Esa expresión, esa parte ahí, caminando delante, quiere decir, fíjese, moverse de un lugar a otro con la posible implicación de continuidad y distancia. Jesús iba deprisa. Él sabía lo que había venido a hacer. No titubeó, marchaba adelante y no solo iba adelante, sino que iba distante. Hay urgencia en el andar de Jesús. Le impulsa la misión, le impulsa, le mueve el acabar la obra. Termina la parábola de las 10 minas o los 10 siervos y sale con urgencia. Avanza hacia Jerusalén porque allí alcanzaría el punto culminante de su misión. Él estaba destinado a sufrir y a morir por la humanidad. Y tiene una fuerte convicción, una firme determinación. Está determinado a cumplir el propósito. Lo movía el dar su vida en rescate por muchos. Y todo su ser, toda su actitud, su determinación, reflejaba las palabras de Isaías, en Isaías 57, donde dice el siervo sufriente: por lo tanto, he puesto el rostro como piedra, decidido a hacer su voluntad. Puesto el rostro como piedra. Eso está hablando de, está resuelto, está determinado, está convencido, está dispuesto a enfrentar lo que tenga que enfrentar con la firmeza de una roca, porque vino con una misión y va a cumplir esa misión salvífica. Por eso Lucas lo que está presentando es realmente un cuadro dramático, y en esto se asemeja a los profetas del Antiguo Testamento, quienes en ocasiones acudieron a métodos dramáticos para comunicar un mensaje. Pero además de la urgencia por ir a Jerusalén, hay otro elemento dramático aquí. Jesús envía a sus discípulos a una aldea cercana para asegurar un pollino, un burrito. Estaba atado, que aún no había sido domado, cerrero decimos nosotros. Y hay varias cosas que están pasando aquí. Primero está el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Se está cumpliendo una profecía acá. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mire, profecía. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En los tiempos bíblicos el burro era un burro
como quieran llamarle, pollino, era un animal noble, se utilizaba como una bestia de carga. Los reyes, quienes generalmente cabalgaban, lo hacían en corceles, especialmente en caballos, imponentes caballos, cuando venían como conquistadores, y montaban un burro cuando venían a una ciudad en son de paz. Así que esto no pasaba muy a menudo. Los jueces también se presentaban en ocasiones delante del pueblo. El cabalgar un pollino era un símbolo de intenciones pacíficas. Y Jesús está demostrando que Él es el Rey prometido, que Él es el Mesías Salvador, y viene tal y como lo anunciaron las profecías, y no como la gente lo esperaba. No venía con la pompa de un conquistador, ni como el líder de un ejército, venía como el Salvador, venía como el Rey de paz. Pero el pollino también simbolizaba servicio. Y este es el Rey que venía, como Él mismo había dicho, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero hay otro aspecto acá. Mire toda la riqueza en este drama que presenta este evangelista. En este caso dice que el pollino nadie lo había montado. ¿Y sabe qué simbolizaba eso? Simbolizaba lo sagrado, porque los animales o las cosas que servían a propósitos sagrados tenían que ser animales o cosas que nunca se hubieran utilizado. Eran exclusivamente para el uso sagrado. Así que el mensaje aquí es algo sagrado está pasando en este momento. Así que no fue nada casualidad. Todo estaba soberanamente orquestado, porque el mensaje era claro. Ese que viene a ti montado en un pollino es la gran esperanza, no solamente de Israel, sino de las naciones del mundo. Ahora mire los elementos de la parábola aquí, cómo van encajando. Él viene y entra en un pollino. Él viene y se presenta como el Rey de paz. Y aquí el mensaje ahora no es solamente a los discípulos. Aquí Él está dando incluso un mensaje a los que no le quieren como Rey. Y creo que los fariseos empezaron a decir, dile a esta gente que se calle. Jesús le dijo, sí. Y hay mucha riqueza aquí. El tiempo no alcanza para decirles realmente lo que el Señor le estaba diciendo cuando dijo, si ellos callan, las piedras van a hablar. Pero Él está diciendo, ¿sabe qué? Ahora vengo en un pollino. Ahora vengo en son de paz. Eso es lo que está diciendo. Recíbanme ahora como el Rey de paz, porque en mi regreso no voy a volver en un burrillo, en un pollino. Voy a venir en un caballo y voy a venir con juicio y voy a venir para destruir a los enemigos. Así que ahora es el momento. No solamente le está hablando a los discípulos, le está hablando a todos. Ahora es el momento de recibirme, porque ahora vengo en paz. Ahora mire la gracia y la misericordia de Dios, dando esa oportunidad hasta el último momento. Todavía están a tiempo los enemigos de arrepentirse. Aquellos súbditos que no me quieren, todavía pueden arrepentirse. Todavía pueden acercarse a mí, ahora que vengo en paz. Y otro aspecto clave aquí está en la palabra Señor, porque cuando Él envía a dos de los discípulos, le dice, van a encontrar, díganle al dueño, si viene, el dueño le pregunta, ¿por qué están tomando el pollino? Dígale, porque el Señor lo necesita. Y cualquiera diría, bueno, mister, pero no es mister acá. En griego lo que está hablando es la palabra Señor, que en el original, entre otras cosas, en el griego clásico, era el término que se usaba para referirse a la divinidad, a la deidad. Así que cuando dice el Señor los necesita, está diciendo yo soy ese Señor, yo soy ese Dios. Díganle al dueño del pollino o a cualquiera que pregunte que la divinidad lo necesita, que el divino Rey Celestial lo necesita. Y las instrucciones de Jesús fueron seguidas al pie de la letra. Ahora piensen en esto, la tarea dada a los discípulos de ir y traer el pollino. Capaz que para nosotros es algo sencillo, pero recuerde algo. Recuerde cada uno de mis hermanos. Ayer vi la foto de Valerie que me mandaron repartiendo agua. Recordemos cada uno de nosotros que ninguna tarea, sea dar una botella de agua, ninguna tarea que usted haga para el Señor y en el nombre del Señor,
es pequeña, aunque sea desatar un burro y traerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y traer el pollino era extremadamente importante. Si Cristo va a ser proclamado rey ante el pueblo, esto es importante. La tarea era algo esencial. Por eso los discípulos siguieron la orden al pie de la letra. Usaron sus propias prendas como una silla de montar, y verán la riqueza en esto. Y sentaron, dice, subieron a Jesús encima. Verso 36 dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. La gente comenzó a gritar y a cantar alabando a Dios por todo lo que Dios había hecho. Las multitudes arrojaban sus mantos delante de él, y extender mantos en el camino era un acto de homenaje para un rey. Eso es lo que era. Así que en Segunda de Reyes, por ejemplo, capítulo 9, léalo después, cuando el rey Jehú fue coronado como rey, entre los símbolos de la realeza tradicionales que se usaron, uno de ellos fue que sus oficiales hicieron un trono con sus mantos. ¿Ve la riqueza en todo esto? Esto no es casualidad, algo está pasando aquí. Así que el tender los mantos guarda un profundo significado de la sumisión al rey, de la consagración, de la entrega y el compromiso de servir fielmente a ese rey. De la misma manera en que los oficiales de Jehú hicieron un trono con sus capas. Eso es lo que está pasando. Está diciendo, este es digno de ser honrado. Ahora quiero hacer una breve pausa acá para mencionar algunas implicaciones de este pasaje para nosotros hoy. Él es el rey digno de ser honrado con nuestras vidas. Lo mejor que usted y yo podemos hacer con nuestras vidas es rendirla en servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ofrecerle a Él vidas consagradas, vidas entregadas a Él y a su causa. Yo le decía a Franco ayer que hablábamos en la tarde, Franco, de los automóviles que se bajaron aquí, las personas con los carritos, porque yo los vi por las cámaras de seguridad, todo lo que estaba pasando acá. Realmente quien empujaron carritos del parqueo al servicio y del servicio al parqueo fue Cristo. Porque cuando lo hiciste, conmigo lo hiciste. Porque a quien estamos sirviendo, ustedes que estuvieron aquí y los 53 que se van a añadir hoy, es a Cristo a quien estás sirviendo. Lo mejor que podemos hacer, Margot, cada miércoles que usted nos prepara esa cena, nosotros nos la comemos nosotros, claro. Las libras las cogemos nosotros, pero la gloria se la lleva Cristo. Alabado sea tu nombre. Dice que ellos clamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él es digno. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es entregarla al Señor y dedicarla al servicio consagrado a Él y solamente a Él. Pero Él es el Rey no solamente digno de ser honrado con nuestras vidas, Él es el Rey digno de ser adorado. Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser bendecido, Él es digno de ser alabado con todo nuestro ser. La realidad de quién es Cristo, la realidad de su reinado y de su imperio, que la Biblia dice que no tiene fin, la realidad de su excelsa divinidad, la realidad de su gran amor, lo que debe provocar en nosotros es un deseo continuo de alabarle, de bendecirle, de exaltarle, de servirle. Él es el Rey que viene. Ayer en la administración final en el campamento de pastores, en el retiro de pastores donde estábamos, el hermano Samuel Calderón, que muchos de ustedes conocen, recuerdan, el ministro de música, pastor que venía aquí a ayudarnos por algún tiempo, dijo algo a los pastores que estábamos allá, que tocó profundamente mi vida, porque él dijo, piensa en esto, que de todas las personas que hay en el planeta Tierra, y mencionó en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo,
El Señor pasó y te vio a ti. Y este pasaje de hoy nos dice que Él es el Rey que viene a nosotros. Él es el Rey que viene a ti. Él es el Rey divino, profetizado, manso, humilde. Él es el Rey Salvador. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Y el éxito en la vida cristiana y en la vida se encuentra en cumplir el propósito, la razón por la que usted y yo estamos aquí en la tierra. Ahí está el éxito. Zulema y yo nos regocijamos ayer enormemente con lo que estaba pasando acá. Nosotros no estábamos acá. Qué bueno que hay una iglesia que funciona porque no necesita depender de un hombre, sino del Señor, ¿no? Pero les vimos por las cámaras, les había dicho. En un receso que tuvimos antes del culto de clausura, abrí la aplicación que Ángel me puso en el teléfono y empecé a mirar las cámaras y vi el movimiento. Y unos minutos después estábamos en el culto de clausura. Y Samuel estaba ministrando y comenzamos a cantar. En mi vida ha sido bueno. ¿Recuerdan? En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y comenzamos a cantar eso. Y yo cerré mis ojos. Y cuando cerré mis ojos estaba agradeciendo a Dios por su bondad. Estaba agradeciendo a Dios por su fidelidad. Y mientras yo adoraba con mi corazón al Señor allí en aquel lugar, ¿sabe qué estaba en mi mente? La imagen que yo tenía en mi mente era la imagen que había visto en las cámaras de video, de surveillance de aquí de la iglesia. Mientras yo cantaba a Dios y todo lo que decía es: Señor, gracias. Gracias porque allí está tu pueblo. Allí está tu pueblo sirviendo a Cristo y mostrando a Cristo en un mundo que necesita de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué es significativo esto para mí? Porque nuestra iglesia ha tenido sus desafíos. Usted no lo sabía, pero yo lo sé, y algunos de ustedes. Nuestra iglesia ha experimentado desprecio. Lo digo hoy, esta mañana acá. Hemos estado en los labios de alguna gente. Hemos estado en la mira del enemigo. Y ver a Dios vibrante, alabado sea su nombre, y activo, y ver una iglesia que sirve, enfocada. ¿Qué otra cosa no puede moverme a hacer que decir: Señor, tu fidelidad sigue persiguiéndome? Alabado sea tu nombre. ¡Aleluya! Dios está activo aquí, Dios está vibrante aquí, y lo que pasó ayer es el resultado. Franco, thank you very much, pero no es el resultado de la obra de un hombre. Es el resultado de un pueblo que ha reconocido que Cristo es digno de ser honrado con nuestras vidas, es digno de ser adorado, es digno de ser exaltado, es digno de ser bendecido y alabado con todo nuestro ser. Ahora, vuelva al principio para el punto final. Porque en esta escena de la entrada triunfal hay muchas cosas y no las puedo explorar todas, pero hay algo que quiero que notemos. Que Él también es el Rey a quien usted y yo debemos obediencia. Y como en la parábola, fidelidad. Lucas 19, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor, el verdadero dueño, lo necesita. Los discípulos obedecieron. ¿Se da cuenta que dice que era un pollino que nadie lo había montado? Estaba cerrero.
Los dueños del pollino le obedecieron. Hasta el pollino le obedeció. Dice el verso 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como él dijo. La Nueva Traducción Viviente dice, los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Pudieron haberse negado, pero obedecieron. No se pusieron a argumentar. Cristo es el Rey victorioso al cual nosotros debemos obedecer. Ellos no cuestionaban ni criticaban las órdenes del Rey. Ellos hicieron lo mejor que se puede hacer con las órdenes del Rey. La obedecieron. Yo me pregunto, ¿cuán diferente luciría la iglesia en el mundo entero si esta fuera la realidad? Continúa. ¿Cuán diferente lucirían nuestras vidas? ¿Cuán diferente lucirían nuestros hogares, nuestra comunidad, nuestro matrimonio, si esta fuera la actitud constante, permanente de los hijos de Dios? Los discípulos hicieron lo que el Rey les mandó. Pero ¿sabe qué me impresiona en todo esto? Que desde el principio hasta el final, no solamente en este contexto, todo lo que implica en el ministerio de Jesús, nunca hubo una contribución forzada. Hace unas semanas atrás le pedí algo a un amigo y su respuesta cuando le pedí algo, solicité algo de él, su respuesta fue más confortante de lo que yo esperaba. Yo quería que me dijera que sí a lo que yo le estaba diciendo. Y me escribió y me dijo, mi respuesta es no. Vaya. Pero luego escribió, pero ayer me estuvo hablando el Señor. Mi respuesta es no, pero ayer me estuvo hablando el Señor y entonces debo obedecer al Señor. La respuesta mía es no, pero lo que el Señor quiere es sí. ¿Y qué cree usted que yo pensé? ¿Sabe qué pensé? Qué bueno que tengo un amigo que sabe que me puede decir que no. ¡Qué bueno! Un verdadero amigo sabe que puede decir que no. Y un verdadero amigo no se enoja cuando un amigo le dice que no. ¿Verdad? Cierto. Por eso mi pensamiento fue, qué bueno que tengo un amigo que sabe que me puede decir que no a mí, pero que nunca diría que no al Señor. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Todo fue voluntario del corazón, porque quien lo requería, quien lo estaba pidiendo, era el Señor. Quien lo necesitaba era el Señor. Quien necesitaba esta comunidad ayer aquí era el Señor. Él los quiere. Alabado sea el nombre del Señor. El burrillo se lo dieron sin titubear. Los mantos fueron puestos espontáneamente. Palmeras en el camino. Los otros evangelistas cuentan hojas de palmera. Todo era de corazón, todo era sencillo, porque era para el Señor y no para los hombres. Y esta debería ser la descripción exacta de la conducta de todos los discípulos de Cristo. Esto es lo que Cristo espera hoy de nosotros, porque Él es el Rey a quien nosotros debemos obediencia. Y voy a concluir haciéndote una pregunta. Respóndela en tu corazón. ¿Qué es aquello que Dios te está diciendo, quiero que hagas? Y que tú y yo necesitamos responder en obediencia. Pues hacer otra pregunta. ¿Es Cristo el Rey de tu vida? Creo que esa es la pregunta fundamental. Porque si lo es, recuerda que Él es el Rey digno de nuestra obediencia y fidelidad. El hombre noble que regresó con la autoridad del Rey y el Reino,
lo que esperaba era que los siervos hubieran sido obedientes y fieles. Y de hecho esta es la pregunta latente, pujante: ¿es Cristo el Rey de tu vida? Nosotros que conocemos la historia nos damos cuenta de la actitud de quienes estaban presentes aquel día. Una multitud que le recibía como rey, una multitud que decía salva ahora, pero de manera impresionante, una multitud que unos días después gritaría, en vez de bendito, crucifíquenle, en vez de hosana, sálvanos, gritarían sálvate a ti mismo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Hoy tú puedes adorarle como el rey, puedes tener una vida de comunión con él, profunda, buscarlo continuamente. Pero permítame decirle que Dios quiere que tú le honres con tu vida, que le sirvas y que le alabes como rey. Y esa alabanza comienza cuando deseosamente, con tu deseo, voluntariamente, no forzado, pones el manto de tu corazón como el trono para recibirle a él. ¿Sabes qué sería una tragedia? Que escuches acerca del único rey que puede salvarte, del que puede dar un verdadero propósito y sentido a tu vida, y que tú no le ofrezcas tu corazón. Hoy el manto, el corazón puede ser el manto de alguien. Tiéndelo en el camino porque Jesús está pasando. Ofréceselo a Él porque Él es el Rey, dáselo como el trono. Y dile, ven y reina en mi vida, reina en mí. Dile, hoy me rindo a ti. Y si ya eres un creyente, un discípulo de Cristo, Él te llama a que le busques cada día, que tengas comunión con Él. Si lo estás haciendo, permanece, sigue adelante, no te rindas. Hay quien va a tratar de callarte, de silenciarte. No te enfoques en eso, ni pienses en eso. No te rindas ni siquiera cuando la gente no reconoce lo que estás haciendo o cuando la gente tergiversa lo que estás haciendo. Cuando las cosas no suceden como tú esperas, permanece creyendo, permanece en comunión. Si tu búsqueda de Dios, tu vida de oración están activas, te digo algo por mi propia experiencia, todavía pueden crecer un poco más. Búscalo. El comentario positivo cristocéntrico dice: en un día en el que somos bombardeados con el comercialismo cristiano, el consumismo y el materialismo, cuando nuestra religión está llena de tantas cosas y tanta actividad, no descuidemos la comunión con Dios a través de Jesús, el Rey. Honra al Rey con tu vida, hónrale dando fruto y sirva al Rey que vino, que es el Rey que viene otra vez. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Vamos a concluir. Dios es bueno. Amén. Él es el Rey que viene. Es el Rey que vino, es el Rey que viene. Es el Rey que viene a ti. ¿No es eso maravilloso? Usualmente, normalmente, comúnmente, lo que se espera es que el Rey está en su trono y la gente tiene que ir a donde está el Rey. Pero mire la gracia y la misericordia. El Rey viene a nosotros. Viene manso, viene humilde, viene en paz. Porque viene para rescatar, salvar lo que se había perdido. Quiero inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Porque quiero decirte, Dios ha estado hablando aquí esta mañana y ha estado hablando a nuestros corazones. Ha estado hablando a los que conocen al Señor y tienen una relación con Él. Pero parte del mensaje decía que Jesús no solamente está hablando a través de los actos simbólicos que mencionamos, no solamente le está hablando a los discípulos, Él está corrigiendo las expectativas y la idea que sus discípulos y seguidores tenían del reino, pero al mismo tiempo está mostrando su gracia para aquellos que no querían reconocerle como Rey. Hoy Jesús está hablando de alguien y le está diciendo: yo di mi vida en la cruz del Calvario
ti. Yo pagué el precio de lo que te separaba de Dios, el precio por tu pecado. Yo lo pagué con mi sangre. Y todo lo que tú tienes que hacer es decir, yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mí, murió por mí. Yo me arrepiento de mis pecados y le pido que perdone mis pecados. Te pido, Jesús, que entres en mi corazón. Yo quiero recibirte en mi vida. Quiero que seas el rey de mi vida. Quiero que gobiernes mi vida. Quiero que des el verdadero sentido y propósito a mi vida. Que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos has permitido, Señor, recibirla en nuestros corazones. Gracias porque tu hablar es poderoso y sabemos que hay muchas riquezas más que podíamos haber explorado. Pero, Señor, estamos bien con lo que nos has dicho hoy. Ayúdanos a hacerte fiel ahora en procesar esta palabra en nuestro corazón y responder a ella. No se trata solamente de escucharlo, reconocemos Dios. No queremos ser simplemente oidores. Ayúdanos ahora en el poder del Espíritu Santo a ser hacedores de esta palabra. Reconocer que Cristo es el Rey a quien debemos honrar con nuestras vidas. Es el Rey digno de nuestra alabanza y adoración. Es el Rey a quien debemos obediencia y fidelidad. Señor, que más allá de lo que esté pasando, la realidad es que Él reina eternamente y para siempre. Reina en nuestros corazones. Y Señor, si alguien esta mañana no tenía o no tiene una relación contigo por medio de Cristo y ha orado así, diciendo: yo reconozco mi necesidad de Dios, yo reconozco que necesito el perdón de Dios, que necesito la gracia de Dios en mi vida, y yo le entrego mi vida a Jesucristo. Si alguien ha orado así, Señor, confirma esto, Señor, con la poder y la gracia y la presencia de tu Espíritu Santo en su vida. Dale la certeza a esta persona de que ha sido perdonada. Yo bendigo a este pueblo, te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro. Gracias por lo que continuarás haciendo. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén.